vamos a iniciar con la sesión número 4, ¿sí? Que se llama el comportamiento de los gases. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Básicamente vamos a ir en tres sesiones. Pues la primera les voy a explicar un poco de la teoría de los gases, ¿sí? Del comportamiento de los gases. Vamos a dar una simulación computacional, vamos a dar un laboratorio virtual, ¿sí? Después de ver y explicar un poco este fenómeno, vamos a pasar a ver lo que es el reto, ¿sí? Cómo está constituido el reto, qué es lo que tienen que hacer. Es muy sencillo, ¿sí? El reto es muy sencillo. Después de explicarles cómo es el reto, pues ustedes me colaboran con unas preguntas que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, voy a empezar proyectando. Un momento. A ver si no lo permite este computador. In our previous lesson, we saw that solids consist of temperature will be. Take a few moments. Bueno, voy a proyectarles. Okay. Vamos a ver si me lo permite. Esperemos que sí. Ya tengo el video. Bueno, listo. Ahí les estoy presentando. Entonces vamos a ver el laboratorio virtual, ¿sí? El día de hoy. Ok. Bueno. Vemos que no se bloquee. Bueno. Entonces, ¿qué nos va a presentar hoy el laboratorio virtual? Vamos a ver el comportamiento de los gases. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se encuentran, ¿sí? Organizados o ordenados los átomos al interior de un gas, ¿sí? En este caso, pues vamos por medio del laboratorio virtual, vamos a ver lo que hay al interior de un globo de gas de helio. ¿Listo? ¿Cómo están esos átomos de helio ahí? Solamente contiene átomos de helio este globo. Bueno, haciendo un poquito el recuento, nosotros hemos pasado ya hemos pasado por los diferentes estados de la materia, ¿listo? Entonces recuerden ustedes que iniciamos con lo que era el ordenamiento de los átomos sólidos, ¿sí? Cómo están constituidos los átomos sólidos, cómo están ordenados. Vimos un poco que existen dos clasificaciones principales, amorfos y cristalinos, ¿sí? Dentro de los materiales cristalinos pues vemos que están ordenados de cierta forma característica, ¿sí? Los amorfos no están ordenados, están en desorden, no nos enfocamos en ellos, nos enfocamos en los cristalinos. Vimos todas las formas posibles que tienen. En total son 14 posibilidades que tienen las estructuras cristalinas, ¿sí? Las posibilidades que tienen de ordenarse los átomos que poseen estructura cristalina. Ustedes hicieron un trabajo acerca de eso, ya saben cómo están ordenados los átomos en los sólidos. De ahí pasamos a movimiento a fluidos, ¿sí? Que vimos un poquito con el movimiento browniano, ¿listo? Entonces sabemos que los líquidos ya no están unidos, ¿sí? No tienen una unión por fuerza intermolecular, sino que ya están más dispersos, ¿sí? Hay unas fuerzas ahí de atracción, pero ellos no están tan unidos como en los sólidos, ¿ok? Vimos por medio del movimiento browniano y de algunas simulaciones cómo se comportan, cómo están más o menos el movimiento, cómo es el movimiento, cómo es la velocidad de las partículas de las moléculas de agua, ¿ok?
Vimos cómo estas moléculas podemos identificarlas por medio de fenómenos que tenemos a la vista, como los movimientos de las motas de polvo o los movimientos del polen, ¿sí? Del polen, de semillas de polen, ¿okay? En el agua, e inclusive ustedes hicieron un experimento con tinta, ¿okay? Entonces ahí vimos cómo es el comportamiento, cómo se comporta y cómo podemos identificar que existen pequeñas moléculas de agua interactuando, ¿sí? Y estas se ven afectadas por la temperatura y en fin, ahí vimos cómo se dispersaba entre más temperatura y menor temperatura. Ahí ya estamos con fluidos, ahora estamos con gases, ¿ok? Recuerden que los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso, plasma y estados de Bose-Einstein. Los estados de Bose-Einstein, pues si los vemos por encima en algún momento, son ya muy especiales en un futuro, pero sí, para nosotros es muy importante llegar hasta el plasma, ¿sí? Tenemos una sesión de plasma más adelante. Es muy importante porque el plasma fue de vital importancia para el desarrollo de nanoestructuras, ¿sí? Fue importante para el desarrollo de nanotecnología. Después les explico por qué. Y el plasma resulta que es similar al gas, solo que tiene una propiedad de más, que después lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos en gases. ¿Listo? Helium-filled balloon in our lab. Certainly, you've seen balloons like it at birthday parties. Let's look inside. Ready to dive? We have to zoom in a billion times to see the entonces recuerde atoms. Que aquí lo que hacemos por medio del laboratorio virtual es ir hasta la 1000.000.000ª parte de un metro, ¿sí? O sea, you can see that helium gas is made of small helium atoms, but these atoms are much further apart than the ones we saw in a diamond. Acá ¿qué podemos ver? Acá podemos ver una instantánea, ¿sí? Acá es posible ver como si pudiéramos detener el tiempo en ese instante, ¿sí? Y observar cómo están ubicados los átomos de gas. ¿Listo? Entonces miren que los átomos de gas, que en este caso son átomos de helio, se encuentran dispersos, ¿sí? Están muy separados unos de otros. ¿Listo? En el espacio, ahí lo pueden ver, tienen mucho espacio. ¿Ok? Y les digo que es una instantánea o que es como si detuviéramos el tiempo porque recuerden que en los gases no es que estén estáticos, ellos están en movimiento. ¿Listo? Están en movimiento. Entonces en este momento pues lo vemos así, pero ellos en realidad están en movimiento, que ya lo vamos a ver. Let's switch time on and see what happens in a gas. Ready, steady, go. They're flying. ¿Sí? Miren, entonces en realidad ellos están en constante movimiento. ¿Okay? Bueno, entonces aquí pasa algo interesante y es que ellos tienen una velocidad, ¿sí? Ellos tienen una velocidad, los átomos, ¿sí? Están yendo de un lado al otro, ¿sí? Con una velocidad característica. Sin embargo, cuando incremento la temperatura, cuando adiciono temperatura al sistema, eso es lo que sucede. Los átomos empiezan a mover más rápido. Como pueden ver ahí, ¿sí? Miren cómo se incrementa su velocidad debido a la temperatura. Entonces, la temperatura lo que hace es aumentar la velocidad, la energía que posee cada átomo de gas. ¿Listo? Bueno. Remember that in the previous lesson, you saw that in solids, the atoms are close together. Bueno, entonces, vuelvo y les digo, entonces, estos átomos de gas, como ven, tienen un gran espacio a comparación de los sólidos, ¿sí? En los sólidos recuerden que están muy pegados por fuerzas intramoleculares. Entonces ahora va a venir una pregunta que quiero que respondan, ¿sí? Por favor me respondan. That's why gases are much lighter than solids. There are far fewer atoms in the same volume. Try to estimate how. ¿Qué es esta? Por favor estimemos, ¿sí? Intentemos estimar cuántos átomos de sólido se encuentran, ¿sí? Un sólido se encuentra en el mismo espacio comparado con el del gas, ¿sí? Con el de este gas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que estoy haciendo acá?
¿Me pueden entender más? Hagamos de cuenta que estos son personas, ¿sí? Los átomos son personas. Y nosotros estamos en uno de estos átomos, ¿sí? Es una persona y resulta que tiene acceso a una zona VIP. ¿Listo? En una cancha, no sé, un fútbol, concierto, lo que sea, una zona VIP. Una zona VIP es una sala, ¿sí? Una sala enorme, una sala, y usted tiene acceso a la sala. Solamente unas cuantas personas, supongamos que es una sola persona que tiene acceso a esta sala. Tiene todo el espacio del mundo, ¿sí? Así son los gases. Ellos tienen todo ese espacio para ellos. Son VIP. Sin embargo, ¿cuántas personas podríamos meter en una sala VIP? ¿Sí? ¿Sí? Suponiendo que no es que sea una persona, sino que van a cambiar eso y vamos a meter todas las personas que puedan ahí, hombro con hombro. Esos son los sólidos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos átomos de sólido, ¿sí? pueden caber, pueden estar aproximadamente en el espacio que ocupa un solo átomo de gas? ¿Sí? Entonces tenemos la opción 2, 10, 1000 y 1.000.000. ¿Cuál ustedes creen que es la opción? 1000. 1000, bien. Una persona dice que 1000. 1000. 1000, bueno. ¿Quién 1000. más? Va ganando 1000. Sí, 1000. Sí. ¿Mm? 1000. 1000, 1000. 1000. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. ¿Nada más? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Many more atoms Te of a dicen que 1000. solid are in the same space as compared to this gas. Muy bien. There are Sí, 1000. ¿Listo? Muy bien. Muy inteligentes. 1000. 1000 átomos de sólido caben en el espacio en el que caben un solo átomo de gas. ¿Listo? Son muchos. 1000 de sólido en uno solo, en el espacio en el que cabe uno solo de gas. ¿Listo? about 1,000 times more Bueno. atoms in the same space in solids compared to gases. Entonces, That's why gases are, on espera un average, momentico. Bueno, about 1,000 times lighter than solids. sigamos. Let's go back to our laboratory. Now we have a trick question for you. Are there things that do not consist of atoms? Bueno, aquí viene otra pregunta que quiero que nos respondamos, ¿sí? La pregunta es, hemos estado viendo los estados de la materia, hemos estado viendo varias cosas y todas están compuestas hasta ahora, los estados de la materia, de átomos. La pregunta es, ¿existen cosas que no se encuentren compuestas de átomos? ¿Sí? Entonces, hay 4 respuestas. Sí, el agua. Sí, la luz. Sí, el aire. Y no. O sea, no existen cosas que no se encuentren compuestas de átomos. O sea, todo se encuentra compuesto de átomos. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Claro que no. ¿Que no qué? ¿Esta? No existe cosa que no esté compuesta por átomos. Ah, bueno. Sí. Listo. No. ¿Quién más? Es la luz. Uno dijo la luz. Yo digo que es la luz. Ok, está dividido. Vamos 2 y 2. No escuché. También es la luz. La luz, bueno. ¿Quién más? No, profe. No. ¿No? Ah, bueno, se volvió a igualar el marcador. La luz. La No, luz. profe, no existe. No. Bueno, está bueno. Luz. La luz. ¿Listo? Bueno, y estos dos se quedaron claros, pues. El agua y el aire. Bien, muchachos. Pues ahí estaban en la pelea, ¿no? Entre luz y no. O sea que todo está compuesto de átomos con la luz. Pues la respuesta es que la luz. ¿Ok?
Not La luz. everything consists of La luz, muchachos. Entonces, igual vamos a ver lo de la luz más adelante. Vamos a ver el espectro electromagnético, su importancia, ¿sí? Un poquito acerca de esto y su importancia que tiene en nanotecnología. Pero sí, muchachos, o sea, existen lo que no son átomos, existe la luz o espectro electromagnético, que después lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, si no todo está compuesto de átomos, existen cosas como la luz, ¿sí? O radiaciones de ondas electromagnéticas. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchachos. So photon- Igual la mayoría dijo la luz y light los for otros, pues, not una pequeña everything confusión. consists of Pero muy kinds of bien. particles. Ah, Not bueno. everything Entonces, consists en el caso de la luz, not ¿sí? everything consists Se of encuentran atoms. compuestos no de Light, átomos, for la example, luz, sino que se consists of encuentra compuesta photons, de which are different kinds of fotones. particles with different properties. Fotones, que tiene diferentes propiedades. Después lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchachos. Ahora vamos a ver un poquito acá. Si nos deja este computador malo. Complementar un poquito eso. Bueno, ya está entrando. Está horrible esto. Bueno, acá. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a hacer otra pregunta. ¿Listo, muchachos? Una pregunta muy importante que quiero que nos hagamos. Y es esta. Tenemos acá un globo, ¿cierto? Tenemos un globo. Este globo va a ser un poquito diferente al globo que vimos virtual, porque el globo que vimos virtual se encontraba compuesto de helio. ¿Listo? De helio, que es un gas noble, y todo está compuesto de helio. ¿Listo? Átomos de helio. En este caso, este globo está inflado a lo ordinario, ¿sí? No tiene helio, tiene aire normal, aire de la boca o aire de una bomba, ¿listo? Aire normal. Entonces, ahora mi pregunta es, si profundizamos y observamos ese globo, ¿sí? Cuéntenme ustedes qué átomos veríamos al interior de un globo de aire. O mejoro mi pregunta, ¿de qué está compuesto, de qué átomos está compuesto el aire que respiramos? ¿Qué contiene el aire que respiramos? ¿Qué átomos? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien. ¿Quién más? El dióxido de carbono por el intercambio de gases. Dióxido de carbono. ¿Quién más? Entonces tenemos oxígeno y dióxido de carbono. Dicen por ahí. ¿Quién más? Oxígeno. Oxígeno. Ok. Bueno. Oxígeno. Entonces, listo. Sigamos y ahorita les concluyo. Entonces, ¿solo tiene oxígeno? ¿Nada más? ¿O qué más contiene el aire que respiramos? Y el dióxido de carbono por el intercambio de gases. ¿No? Sí. Sería? Porque cuando uno sopla o entra la boca después de un intercambio de gases, no. Sí. Diría yo.
Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Oxígeno y dióxido de carbono? ¿Nadie más? Una pregunta general, muy general. En el chat de hidrógeno. Dice en el chat que hidrógeno. ¿Hidrógeno? Ok. Hidrógeno. ¿Qué más? El ozono. ¿Ozono? Ozono también dicen en el chat. Ah, ozono. Es que no puedo ver el chat. No, y si me pongo a cambiarlo, ahí sí que se daña este computador. Bueno, muchachos. Muy bien. Entonces vamos a aclarar esa duda. ¿Listo? Normalmente en el colegio y a nosotros nos explican que nosotros respiramos oxígeno, ¿sí? Respiren oxígeno. El oxígeno es el que está en el aire y nosotros echamos del oxígeno. Pues bien, o sea, tienen parte razón, pero tiene parte que no. ¿Ok? El aire que nosotros respiramos contiene oxígeno, sí, y contiene dióxido de carbono, pero no en mayor proporción. ¿Listo? El oxígeno, el aire que ustedes están respirando en este momento contiene en mayor proporción un gas, ¿sí? Un tipo de átomo que se llama nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno. El aire que respiramos contiene 78% de nitrógeno, ¿sí? 78%, eso es bastante. O sea, el oxígeno que nosotros respiramos, el oxígeno del que hablamos, solamente se encuentra un 21%. ¿Listo? Solamente un 21% del gas que nosotros respiramos contiene oxígeno. ¿Ok? Y un 1%, ¿sí? Un 1% corresponde a CO2, ¿sí? O a dióxido de carbono y a gases nobles. Entonces ahí en los gases nobles entra el hidrógeno. ¿Okay? Entonces digamos que tenían razón en cuanto al hidrógeno, tenían razón en cuanto al dióxido de carbono, ¿sí? Tenía razón en cuanto al oxígeno, tiene un 21%, pero es en una menor proporción. La mayor parte de ese gas, el gas que respiramos, contiene nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que oxígeno, que respiremos oxígeno, que el oxígeno es muy importante, que el oxígeno que está en el aire. Sí, pero ¿por qué? Porque el cuerpo humano, los pulmones, toman ese 21% de oxígeno para combustible, o sea, generan una reacción química en la que transforman ese oxígeno, esas moléculas de oxígeno, en dióxido de carbono, ¿sí? Y así es como obtenemos energía. ¿Listo? Entonces sí, tomamos ese 21% de todo el aire que hay, de todo el gas que hay. Y el otro 78% del nitrógeno y los otros gases entran y salen. ¿Listo? Entonces, bueno, para que lo tengamos claro. Aquí lo vamos a ver un poquito representado. Tenemos moléculas de nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Miren, oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, aquí vamos a ver. Uy, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Uy. Detrás de eso, como está lento. Eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos átomos, esas moléculas, ¿sí? Al interior del gas? Ellas están chocando, como vimos en el laboratorio virtual, están chocando constantemente, ¿no? Están moviéndose y pues se va a dar de vez en cuando colisiones, ¿sí? Se van a encontrar moléculas, pero tienen una característica, les van a tener una colisión de tipo elástica. Entonces existen dos tipos de colisiones, colisión inelástica y colisión elástica. La diferencia entre las dos, ustedes la pueden ver en el mundo real, es que la colisión inelástica es cuando dos cuerpos se golpean
y se unen, o sea, se golpean y debido al choque se unen y siguen como un solo cuerpo. O sea, eran dos y después se vuelven uno debido al choque. ¿Ok? Eso lo podemos ver, no sé, cuando si tomaras plastilina, tiras un pedazo de plastilina contra otro pedazo de plastilina o un pedazo de plastilina contra otra cosa, y si es giratoria, pues van a ver que se une y sigue moviéndose. ¿Listo? Sigue el movimiento los dos unidos. Eso se llama colisión inelástica. ¿Ok? Mientras que existe otro tipo que es la colisión elástica. ¿Dónde podemos ver la colisión elástica? La podemos ver, por ejemplo, en el juego de billar, o si han jugado bolas, también. Eso se llama colisión elástica. ¿Listo? Cuando dos objetos se golpean y debido a la energía del choque ellos cambian su dirección, cambian su velocidad y se dividen esa fuerza, pero siguen independientes, ¿sí? Siguen siendo dos objetos. Se golpean y siguen siendo dos objetos individual. ¿Listo? Entonces eso es colisión elástica. Entonces dentro del gas suceden colisiones elásticas. ¿Listo? Es una propiedad también del gas. Bueno, y existen puntos de presión, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es la presión? Ustedes han visto que un globo se infla y entre mayor gas le metamos, pues corremos el riesgo de que se estalle y decimos, uy, cuidado que se aumenta la presión, no lo presione tanto, ¿sí? Porque se estalla. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo cuando decimos que existe una mayor presión? Pues lo que está sucediendo es que esos átomos de gas, ¿sí? Esa fuerza a la que llamamos presión, es una fuerza que genera el gas que está contenido sobre la superficie del globo, ¿sí? La superficie interna del globo. Eso es lo que está, eso es la presión. Es una fuerza del gas sobre la superficie del globo. Entonces, viéndonos un poquito más allá, ¿debido a qué se debe esta fuerza? Pues esta fuerza de presión se debe a lo que ustedes ya vieron, ya vimos en el laboratorio virtual qué sucede y lo que vimos acá. Esos átomos, ¿sí? Esas moléculas o átomos están golpeando, están moviéndose a altas velocidades y están golpeando constantemente la superficie del globo, ¿sí? Y esas colisiones, esos golpes constantes con la superficie del globo son los que me generan esa fuerza de presión. ¿Listo? Bueno. Y pues, obviamente hay una lucha constante entre la presión interna y la presión atmosférica. ¿Listo? ¿Sí? Si es mayor la presión atmosférica que la presión interna, pues esto va a reducir su volumen. Si es mayor la presión interna, pues va a ceder la presión atmosférica y esto va a crecer. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se mide la presión? La presión se mide por medio de un dispositivo al que vamos a llamar barómetro. ¿Sí? Se llama barómetro. ¿Listo? Barómetro, un dispositivo para medir la presión. Este barómetro contiene mercurio, ¿sí? Es posible medirlo debido a que tiene mercurio. Y una de las cosas que vamos a ver precisamente ya y que vamos a realizar en el experimento es que el cambio de volumen del mercurio en estado líquido es el que me genera, ¿sí? Es el que me permite ver cuánta presión se está generando. ¿Listo? Entonces, bueno, eso lo vamos a aclarar en la conferencia de cierre. ¿Sí? Esto es vacío y mercurio. Entonces, cuando hay una determinada presión, pues el mercurio cambia su volumen. ¿Listo? Si hay un incremento de esta presión, el volumen, si hay una reducción de la presión, perdón, el volumen se incrementa. Ya vamos a ver esa relación entre presión-volumen. ¿Sí? Entonces, bueno, así funciona el barómetro, pocas palabras. ¿Listo? Midiendo la variación, ¿sí? Del cambio de volumen del mercurio. Entonces, por eso la presión se mide en milímetros de mercurio. ¿Ok? Milímetros de mercurio.
existen entonces las unidades de medida de presión. Las unidades de medida de presión, entonces ya vimos que es milímetros de mercurio y las otras se derivan de los milímetros de mercurio. Entonces existen milímetros de mercurio, pascales o kilopascales, atmósferas y torr. ¿Listo? Esos son las 4 opciones, las 4 unidades de medida, de medición de presión. Y todas dependen del milímetros por mercurio. Pues quitamos la de torr porque es la misma, torr o milímetros de mercurio. Y aquí ya tenemos las equivalencias. 760 milímetros de mercurio equivalen a 101,3 pascales o a una atmósfera. ¿Listo? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí vamos a ver eso. Y ¿qué viene a continuación? Igual les recomiendo, vean los videos, ¿sí? Lo analizan, lo miran todos, pero vamos a ver hasta aquí, hasta esta parte. Y para finalizar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar el reto que tienen que hacer, ¿sí? El reto se relaciona con eso precisamente, con los cambios de presión, con la relación que tiene el volumen y la presión. Entonces, les voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Aquí, ¿cómo se va a hacer? ¿Listo? Bueno, entonces este es el experimento que ustedes van a realizar. Vamos a analizar la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle, principalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay unos materiales, ¿sí? Hay unos materiales, por cierto, acá, que se requieren, que ustedes ya debieron haber visto. Aquí hay unos materiales. De esos materiales hago correcciones. La botella vacía de gaseosa no tiene que ser de 1000 mililitros, puede ser de menos mililitros, ¿sí? Puede ser, en realidad, pues ojalá sea pequeña para que no se compliquen tanto. ¿Listo? Y solo necesitamos una. ¿Listo? Globo solo necesitamos uno también. Y el vaso de vidrio o recipiente necesitamos uno nomás. La vela no la necesitamos, ¿sí? Y las tijeras. Las tijeras sí. Entonces, que esos son los materiales. Ya saben, la vela no necesitamos ni los marcadores. Pero el resto sí. Y solo necesitamos uno de cada uno. ¿Listo? Profesor, ¿Ah? ¿qué ¿Aló? la vela qué? Que no necesitamos la vela. ¿Sí? Que la vela no se necesita. ¿Listo? Entonces, ¿Cuántos eran? ¿Dos? ¿ah? ¿Cuántos vasos eran? ¿Dos? ¿Vasos? No, solo vamos a necesitar un recipiente. Pongan cuidado en esta parte, que en esta parte se van a dar cuenta que es lo que necesitan. ¿Sí? En esta parte. Entonces, miren, vamos a probar la ley de Boyle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una botella de gaseosa plástica y la vamos a partir por la mitad, como está aquí en la imagen. ¿Sí? Vamos a partir la mitad con las tijeras. Luego vamos a llenar el vaso o recipiente de agua hasta la mitad, 125 mililitros. ¿Sí? O sea, una de las condiciones es que este vaso debe ser más grande que la botella, de ancho, ¿no? Debe ser más grande. Ya ahorita les muestro por qué, pero debe ser más grande. O sea, el ancho de esto debe ser menor que el ancho del vaso o recipiente. ¿Listo? Luego vamos a introducir el globo en la botella, la boquilla de la botella. ¿Sí? Vamos a coger un globo, uno solo, y vamos a introducirlo en la boquilla. ¿Listo? Y luego vamos a sumergir la mitad de la botella con el globo en el vaso con agua hasta la mitad. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a coger la mitad de la botella que tiene el globo y la vamos a introducir dentro del recipiente que ya tiene la mitad del agua. ¿Sí? Miren que el recipiente no necesariamente tiene que ser un vaso. ¿Sí? En realidad, pues, lo normal es que sea un recipiente más grande. Este es el esquema de cómo debe quedar el experimento. ¿Sí? Miren qué sencillo. Es simplemente un recipiente con agua
y la mitad de la botella con el globo. Entonces viene lo importante, y es que ustedes van a sumergir, ¿sí? Van a sumergir y van a dejar de sumergir, van a sumergir y van a dejar de sumergir, van a hacer esos cambios, ¿sí? En la botella van a sumergirla y lo van a dejar de sumergir. Y cuando ustedes hagan eso, van a ver un cambio aquí en el globo, ¿sí? Va a haber un cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a relacionar precisamente la presión y el volumen del gas, que en este caso es el aire, ¿sí? Presión y volumen del gas. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a sumergir, como les digo, ¿sí? Hasta el fondo o hasta la mitad, van a echar más agua, en fin, van a ver cómo cambia la presión y el volumen con respecto al volumen. Van a ver cómo cambia la presión con respecto al volumen del gas, que en este caso es el aire. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo van a relacionar? Lo van a relacionar por medio de esta fórmula que tenemos acá, que ya les voy a mostrar, que es la ley de Boyle. ¿Sí? Esperen. Está lento. Esta. La ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice que la presión es equivalente, ¿sí? Es equivalente a la inversa del volumen, ¿sí? La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa eso? Que cuando aumenta la presión, se reduce el volumen. Y al contrario, si se incrementa el volumen, se reduce la presión, ¿sí? Esta es una ley que siguen los gases, ¿ok? Entonces, esta es la ley que nosotros vamos a demostrar por medio del experimento que les estoy mostrando, ¿sí? Existe una presión y existe un volumen. Vamos a identificar presión, yo ya lo dije, ya saben qué es una fuerza que se da contra la superficie del globo, ¿sí? Y el volumen, ¿qué es? El volumen es, recuerden que un volumen siempre es el espacio que ocupa un cuerpo, en este caso es el espacio que ocupa el gas, o sea, el aire. ¿Cuánto espacio está ocupando el aire? Entonces, en este caso, acá, en este experimento, esto tiene aire, ¿sí? Nosotros vamos a sumergirlo y dependiendo de qué tanto lo sumerjamos, vamos a ver cómo cambia el espacio que contiene el aire, ¿sí? ¿Cómo? Pues si yo sumerjo más, entre más sumerja, pues va a empezar a ocupar mayor espacio el agua y el aire se va a ver reducido, el volumen del aire se va a ver reducido, ¿sí? Mientras que si yo lo subo un poco más, o sea, no lo sumerjo tanto, pues va a tener mayor volumen, ¿sí? Si lo sumerjo más, va a tener un menor volumen el aire, ¿sí? Un menor volumen. Y a la vez, pues un menor volumen me va a generar mayor presión, ¿sí? Cuando lo levanto, va a haber un menor, ¿sí? Va a haber mayor volumen y va a haber menor presión. Ustedes tienen que relacionar eso en el experimento. ¿Listo? Ese es el experimento que vamos a realizar. Es muy sencillo, es para demostrar esta ley de Boyle, básicamente, para que ustedes entiendan y comprendan el fenómeno de la ley de Boyle y cómo se encuentran relacionados el volumen y la presión en un gas. ¿Listo? Ese es como tal el experimento, es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Listo? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? No, profe, No, pues yo no profe. tengo. No, señor. Bueno, No, profe. entonces No, ahora señor. lo que vamos a hacer es que van a ingresar al Classroom, ¿sí? Van a ingresar al Classroom y me van a responder el recordatorio 1 y el recordatorio 2. ¿Listo? Ya de 3:30 creo que ya está activo. Los de 2 ya lo estoy activando. Entonces, por favor, entran a recordatorio 1 y recordatorio 2 y me resuelven eso. Les voy a dar 5 minuticos para que lo hagan. ¿Listo? Porfa.
pero no me aparece. Sí, no, ya lo estoy activando ya lo estoy activando. Listo. Pena. Aquí la demora con el. Voy por de 2 a 3. Voy a revisar 3 y medio. Yo mis respuestas ya las envié. Soy desde el otro Classroom. Listo. ¿Estás en otro classroom? ¿En el 3 y medio? En el de 8 y 9, profe. Ya. Juan, listo. Listo. Me falta de 2 a 3. Profe, no me aparece. Ya dame un momentico. El de 3 y el de 2 a 3 ya está listo. De 2 a 3 ya lo tienen. Ahí lo acabo de publicar. ¿Sí? Los computadores más lento. Ahí está recordatorio 1 y recordatorio 2. Listo. Ahora paso al de 3 y media. Qué pena. Sí, 3 y media. Vamos a ver cómo está. Sí, no está. Les voy a activar todo. Listo. Ya debería aparecerles a todos. Pueden entrar y revisar. ¿Sí? Ya está recordatorio 1 y recordatorio 2. Son 2 preguntitas. Nos aparece una pregunta y la otra sobre la videoconferencia. A las dos ya se interrogar y pues ya completa la pregunta. ¿Cómo? Nos aparece sobre la videoconferencia que estamos teniendo ahora y otra sobre la pregunta, sobre los estados de la materia. Ajá. Entonces ya completé las dos. Listo. Muchas gracias. Entonces ya podría hacer el reto. Sí, ya hacemos los recordatorios y con eso terminamos.
Ya, con eso terminamos. Sino que quiero ver Vale. que respondan, porfa, porque aquí, al menos de los grupos de 3:30, no han respondido. ¿Ya? Vamos a ver el de 2 a 3. Pues ahí tienen para que respondan. Necesito que respondamos. Ya van 2, muy bien. Por acá ya van 2. En segunda van 0. Entonces por eso les voy a dar 5 minuticos, ¿listo? 5 minuticos. Listo, profe, ya revisé todo. Listo, profe, entonces, hasta luego. Listo, sí, van terminando. Si ya terminaron, pueden ir yéndose, muchachos. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta luego, profe. Nos vemos el martes por la tarde. Sí, nos vemos el martes, muchachos, ya saben. Pues, intenten terminar esto el lunes, es muy sencillo el experimento. Lo importante es que prueben y relacionen eso con esta ley. ¿Listo? Con esta ley que es la ley de Boyle. Presión igual al proporcional, inversamente proporcional al volumen. ¿Listo? Listo, profe, ya respondí todas las preguntas. Listo. Muchas gracias. Chao. Chao. Listo, profe, hasta luego. Listo, John. Gracias.